Bienvenidos todos al webinar de autorregulación e inspiración. ¿Qué es eso? Bueno, estamos ahorita en unos tiempos muy retadores. Toda la vida son tiempos retadores. Y lo que queremos entender como una habilidad de liderazgo muy importante, sobre todo ahorita en estos tiempos, es la habilidad de la autorregulación para poder inspirar a los demás. ¿Qué es la autorregulación? Son una serie de comportamientos diferentes. La autorregulación también se conoce como el autocontrol. Entonces, quiero que piense esto. Piense en aquella vez que algún cliente enojado le gritó a usted. O piense en aquella ocasión que su jefe le pidió una tarea específica para ya y que usted se sintió muy estresado. O piense en aquella vez que la pusieron a usted en una situación de trabajo que le dio miedo y que ya sea por enojo, por estrés o por miedo, usted reaccionó tal vez de manera positiva o tal vez se congeló. ¿De qué va la autorregulación? Se trata de una habilidad en la que nos vamos a ir entrenando para que mediante la práctica podamos entonces reaccionar de manera adecuada justamente ante el estrés, ante el enojo y ante el miedo. Hay que pensar cómo funciona la autorregulación o el autocontrol como parte de un concepto un poco más grande que tiene que ver con la inteligencia emocional. Tal vez usted ha escuchado el concepto de la inteligencia emocional. Hay muchas explicaciones de ella. Es un concepto relativamente temprano y es un concepto que tiene que ver con una serie de habilidades para que usted, sobre todo en momentos de alta emoción, enojo, estrés, miedo, usted pueda controlar sus emociones, pero no es solito controlarlo, sino darse cuenta primero de sus propias emociones y también fijarse en las emociones de los demás y controlar lo que usted hace para que los demás se tranquilicen o pueda usted ser más empático. La inteligencia emocional son varios comportamientos, pero nos importan algunos en particular y para esto yo quiero que piense esto. Imagine que usted es un tigre y que va caminando por la selva muy feliz. Ahí va usted como tigre, está viendo todo alrededor, la maleza, y de repente en esa tranquilidad se encuentra usted con otro tigre. ¿Qué es lo que su instinto natural va a querer hacer? Su instinto natural va a querer o pelearse con ese tigre para tener territorio, o si usted ve que ese tigre es más fuerte que usted va a salir huyendo. Delante de un peligro, un tigre no tiene otra opción más que utilizar su instinto, que es o pelear o salir huyendo. Ahora, sepa usted que el cerebro del tigre y el cerebro del ser humano, el suyo, el mío, no es muy diferente al del tigre. Tenemos una parte de nuestro cerebro que reacciona idéntico a un tigre, igualito. Usted piense en su cerebro y piense en la amígdala, que es una parte que está aquí un poquito atrás de la cabeza, que tiene un tamaño así pequeño como una almendra, que compartimos, tanto el tigre como usted, todos compartimos eso. Es decir, que si no fuera usted un tigre, si usted es usted y va caminando por la selva y le aparece un tigre, la misma amígdala se le dispara y entonces de manera instintiva usted se encuentra en una situación de peligro, por lo cual usted va a tener que decidir si pelear con el tigre o salir corriendo. Esta es una reacción instintiva, es decir, si usted tiene una pistola, pues tal vez va a poder pegarle al tigre porque
Ahorcarlo probablemente no. O sacar un cuchillo, o poner una trampa, una red, no sé. Pero la reacción instintiva va a ser, si usted es más fuerte que un tigre que lo va a atacar, usted va a pelear o va a salir corriendo porque su instinto es lo que le va a decir a usted que lo mejor es salir huyendo. Muy bien. Ahora, ni usted ni yo vivimos en una selva, bueno, tal vez una selva de concreto, pero en una selva real, ya ni usted ni yo vivimos, sino que ahora normalmente usted va a ir caminando por esa selva de concreto, va a estar haciendo su trabajo y lo que puede ocurrir de repente es que un cliente furioso o un jefe enojado llegue y le insulte. Ese es el peligro al que los seres humanos actuales nos enfrentamos. Esa es la versión moderna del tigre. Si un cliente llega furioso a gritarle, eso es el equivalente a una situación de peligro. Entonces, la amígdala se dispara y ante ese cliente furioso, usted instintivamente, porque compartimos cerebro con los tigres, va a querer o ahorcar a ese cliente o salir corriendo, llorando y dejarlo con la palabra en la boca. Por supuesto, ninguna de esas dos opciones es adecuada, porque, bueno, es el trabajo de uno y uno quiere hacer lo mejor que se pueda hacer. Entonces, afortunadamente, no compartimos el 100% del cerebro con el tigre, o el tigre al menos no con nosotros. Tenemos una parte más evolucionada que se llama la corteza cerebral, que está cubriendo precisamente la amígdala y otras funciones. Y es una de las partes que más pronto, de manera más reciente, evolucionó. Y eso hace que nosotros seamos capaces de reaccionar diferente al instinto para que no ahorquemos a ese cliente o salgamos llorando. Esa parte del cerebro, la corteza cerebral, es la que nos diferencia del tigre y de todos los demás animales y nos permite entonces la habilidad de reaccionar diferente al estilo, de reaccionar diferente al instinto, disculpen, de reaccionar diferente al instinto. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, llega un cliente y le grita, su amígdala se dispara y usted quiere agredir, pero su corteza cerebral entonces dice, no, momento, esa no es la manera adecuada de pensar. Primero tienes que darte cuenta cómo te sientes. Ah, me siento agredido, tengo miedo, me siento atacado. Para después actuar diferente a cómo te sientes. Ah, voy a respirar, voy a sonreír, voy a dejar que la otra persona se descargue mientras yo respiro, escucho y después reacciono de manera adecuada. Esa última colita de comportamientos, es decir, darse cuenta que se siente usted en peligro, más actuar de manera diferente al instinto, es parte de lo que se llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 4 comportamientos. El primer comportamiento se llama la autoconciencia. Significa la habilidad única en los seres humanos de darnos cuenta cómo nos sentimos. Esta habilidad normalmente es normal, es una habilidad que, bueno, si usted está contenta, si usted está contento, pues no pasa nada. Usted está contento y se da cuenta que está contento y sonríe y se la pasa bien. Ahora, el asunto con la autoconciencia es cuando usted está en una situación de peligro, cuando lo están insultando, cuando tiene miedo, cuando tiene estrés. Lo que quiere usted hacer justamente es darse cuenta para la segunda habilidad que se llama el autocontrol o la autorregulación, que es de lo que estamos hablando. La capacidad de hacer algo diferente a su
instinto. Eso también es exclusivo de los seres humanos. ¿Qué es lo que queremos hacer entonces? Es explotar esa habilidad que tenemos, que es exclusiva, a favor de la inteligencia emocional, para que entonces dentro de nuestro trabajo todo mundo se sienta bien, usted se sienta bien porque está ejerciendo su inteligencia emocional. Hay otras patitas de la inteligencia emocional, que es la empatía y también la respuesta emocional. Esas son habilidades de las que podemos hablar en otro seminario, pero la autorregulación, que viene de la mano con la autoconciencia, son importantísimas para que no tengamos respuestas impulsivas o instintivas de las cuales nos vamos a poder arrepentir más tarde. Queremos mantener nuestro trabajo, queremos tener unas reacciones adecuadas. Entonces, quiero que piense esto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Imagínese usted que está, por ejemplo, en un momento de estrés muy fuerte dentro de su trabajo. Dentro de un momento de estrés, porque se le están acumulando muchas tareas, por ejemplo, ¿qué es lo que se le va a disparar si tiene mucho estrés? Claro, la amígdala. Y entonces usted va a tener ganas de salir corriendo, va a tener ganas de llorar, va a tener ganas de decirle a su jefe, ya no quiero saber nada, toma tu trabajo. Pero no queremos entonces dejar que la amígdala se dispara, bueno, es inevitable, se dispara la amígdala, pero no queremos que ella controle lo que vamos a hacer. Y para esto entonces necesitamos, frente al estrés, conocer cuáles son las reacciones instintivas, o sea, las de la amígdala, para también después conocer cuáles son las reacciones de la autorregulación, las de la corteza. Entonces, por supuesto, bueno, hablemos primero de las reacciones instintivas, que también se llaman mecanismos de defensa, son 5. A veces, cuando nosotros estamos bajo mucho estrés, podemos hacer varias cosas. Imagínense que el motivo de su estrés es la puerta del cuarto de su casa. La puerta de su cuarto, ajá, de su cuarto, que es una puerta que, no sé, ya tiene varios años en su casa y lo que ha pasado es que poco a poco, como es una puerta pesada, se está cayendo y entonces cada vez que usted entra, hace un sonido bien feo, raspa el piso y pues le molesta. Es una causa de estrés, solo que como es al final del día, usted ni se acuerda de la puerta hasta que ya llega el momento de irse a acostar, que le cuesta y le tiene que pegar a la puerta y se lastima, en fin. El punto es que la causa de su estrés es la puerta. Vamos a pensar que usted no tiene inteligencia emocional, que usted se encuentra entonces enfrentándose a esta puerta todas las noches y sin inteligencia emocional, usted va a tener mecanismos de defensa instintivos que son eh, los que disparan la amígdala. Entonces, el primero se llama agresividad. Significa que usted llega cansado, se encuentra con la puerta y usted golpea la puerta. Maldita puerta, y le pega a la puerta y la destruye, o no le hace nada, se lastima la mano. Usted no arregló nada, porque fue una respuesta instintiva y más bien puede que el problema quede igual o que quede peor porque se lastimó la mano o porque gritó y se asustaron sus hijos. El segundo mecanismo de defensa se llama regresión. La regresión es una respuesta instintiva de la amígdala donde usted hace algo que no resuelve el problema, pero que antes, en el pasado, alguna vez le resolvió el problema. Entonces, por ejemplo, con una regresión, usted lo que haría sería, ay, maldita puerta, y ponerse a llorar como cuando era niño o como cuando era niña y su papá o su mamá lo iban a rescatar de ese problema. Muy bien, pues usted llora, pero ese problema no se resuelve porque no está autorregulado, sino que es instintivo. El tercer mecanismo se llama represión.
La represión es cuando usted se traga esa cólera, se traga el enojo. Entonces le pega a esa puerta cuando quiere entrar a su cuarto y como olla express se queda callado y día a día esa olla express va teniendo más y más presión y le preguntan a usted, ¿qué te pasa? Y usted dice, nada, nada me pasa. Entonces, finalmente, después de varios días, usted se enfurece, regresa a la agresión, pero por estar reprimiendo su sentimiento, pues se hace algún daño usted mismo porque es una reacción instintiva. La cuarta reacción que usted puede tener instintiva se llama retiro, que es cuando usted decide olvidarse del problema porque dice, mañana lo resuelvo, no pasa nada. Y entonces ya empuja la puerta, se enoja, se duerme, pasa al día siguiente, se va a trabajar, se olvida de la puerta, regresa y se vuelve a enfrentar a la puerta. ¿Por qué? Porque no hizo nada al respecto. Realmente usted se retiró, se olvidó de ese problema y usted dijo, después lo hago y nunca lo hace. Y ocurre, como muchas veces dicen por ahí, no me repitas tantas veces las cosas que tengo que arreglar. Con una vez cada 6 meses es suficiente. Como esa broma, sí, esa broma es la del retiro, porque usted realmente no está haciendo nada, no está llamando al carpintero, no está arreglando con usted mismo, simplemente olvidó ese problema. Esa es una reacción instintiva también. Y finalmente, la última es la fijación. La fijación es otra reacción instintiva que es cuando usted se enfrenta a esa puerta y lo que según usted va a hacer es que la va a empujar. Entonces la empuja y se levanta un poquito, ya no se cae. Y luego la empuja y le empuja otra vez, chaca, 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 chaca. Y le hace así tantas veces que en su mente empujarla así va a resolver el problema. Como si usted probara muchas veces una misma solución y no encuentra la respuesta adecuada. Pero usted ya sabe, o sea, en su mente, o cualquiera que lo ve desde afuera, sabe que si algo no funciona y usted lo repite 1000 veces, no va a mágicamente a funcionar. Estos 5 mecanismos de defensa son los mecanismos instintivos implicados con la amígdala: agresividad, regresión, represión, retiro y fijación. ¿Cuál de esos 5 es el que usted utiliza más? Bueno, no se preocupe, todos los seres humanos tenemos de manera instintiva que recurrir a alguno de estos, sobre todo si no hemos manejado o aprendido a manejar nuestra inteligencia emocional. Entonces, para esto existe varias formas de manejar el estrés. Primero, nos damos cuenta que tenemos este mecanismo de defensa y después buscamos la manera de no reaccionar. Entonces, para esto hay que entender que las causas de estrés son 4. Solamente hay 4 causas de estrés. Entonces, las voy a categorizar. La primera causa de estrés se llama estrés de tiempo, que es aquella sensación de ahogo que usted tiene cuando se le van acumulando tareas, trabajos y peticiones y usted tiene muy poquito tiempo. Y después le mandan más y más y más y usted no tiene más tiempo y entonces se va ahogando. Esa es, esa es el primer paso para darse cuenta cómo podemos explotar nuestra corteza cerebral. Categoría de tiempo. Segunda, es la categoría de encuentro. Cuando le causa estrés, cuando que usted se encuentre con alguien dentro del trabajo. No necesariamente porque se caen mal, sino porque tienen distintos criterios o tienen personalidades que chocan o tienen incluso puestos que chocan, como la típica pelea que van a tener siempre los gerentes de operaciones y los gerentes de finanzas. Eso va a ocurrir siempre. Entonces, si usted se da cuenta que su estrés es por encuentro, bueno, ya está empezando a autorregularse, que es darse cuenta. Número 3, el situacional. El estrés situacional ocurre cuando hay algo afuera que está golpeando a todas las personas que están sintiendo el estrés. Entonces, el ejemplo más común, evidentemente, es la pandemia, donde todos estamos estresados
porque todos compartimos esa incertidumbre. Y también dentro del trabajo probablemente estamos compartiendo el aprender a hacer teletrabajo o el miedo a salir o la falta de certeza de que vamos a mantener nuestro trabajo. Entonces, eso causa estrés a todos. Finalmente, el último tipo de estrés es el estrés anticipatorio, que tiene que ver con las personas ansiosas, con las personas que cuando tienen un proyecto muy largo y no saben bien qué es lo que tienen que hacer o dónde están los puntos de llegada o en qué punto hay que celebrar que ya se llegó a la mitad del proyecto o está siempre preocupado porque hay incertidumbre del futuro, ese se llama estrés anticipatorio. Para cada uno de estos 4 tipos de estrés hay soluciones diferentes y por medio de la autorregulación, usted va a poder manejar su estrés y utilizar y explotar su corteza cerebral para poder vencer este estrés ya de manera sofisticada y no instintiva. ¿Cómo se resuelve el estrés de tiempo? Lo podemos también ver más tarde, pero en corto es aprender a decir que no. Si una persona llega y dice, oye, me necesito tiempo para que ahorita me resolvas este problema, entonces es encontrar la manera adecuada y educada de decir, mira, ahorita no puedo, discúlpame, pero lo vemos después y usted hace una cita. La segunda, que es el estrés de encuentro. El estrés de encuentro es aquel donde usted va a chocar con alguien. ¿Cómo se puede resolver el estrés de encuentro? Bueno, dándose cuenta que normalmente el choque con esa persona no es personal. Dentro del trabajo va a ser muy raro que haya alguien que se haya levantado a las 5 de la mañana para decir, para pensar cómo molestarlo a usted. ¿No? La gente no tiene tiempo de eso. Entonces, el estrés de encuentro va a empezar a diluirse si usted se da cuenta que no es personal, que esa persona choca con usted porque no tiene la misma información que usted o porque tiene un rol incompatible, pero no va a ser necesariamente, va a ser muy raro que sea porque le cae mal usted a esa persona. El estrés situacional es muy difícil porque la situación no se resuelve. Una mudanza, un divorcio, una pandemia va a hacer que la gente esté muy a la defensiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hablar, hay que expresar los sentimientos para que entonces la gente pueda entender por qué usted se siente de esa forma y también escuchar a los demás. Hay que practicar la escucha empática para que la gente se abra ante usted y entonces puedan decirse, ¿sabes qué? Discúlpame, estoy muy nervioso por este tema del teletrabajo. Finalmente, el estrés de anticipación se puede resolver por medio del puesto mágico que se llama el gerente de proyectos. El gerente de proyectos es alguien que convierte el futuro incierto en un futuro más manejable en pedacitos. A los gerentes de proyectos les encanta poner fechas, poner reportes de progreso, y eso es lo que a las personas que tienen mucha ansiedad e incertidumbre del futuro las puede tranquilizar. Muchas gracias por escuchar. Acabamos de aprender distintas cosas sobre la autorregulación. Varias de estas técnicas usted las puede empezar a aplicar ya en su trabajo. Aprender a decir que no, hablar y expresar cómo se siente, escuchar a los demás, despersonalizar el choque de encuentro y ser un gerente de proyectos o contratar a un gerente de proyectos. Si usted sigue estos pasos poquito a poquito, su nivel de estrés, su nivel de miedo, su nivel de agresividad va a bajar. Cuéntenos, por favor, cómo le fue aplicando estas técnicas. Me va a interesar mucho escucharlas. Muchas gracias.